Esto está mal, porque aunque no dañaban al cuadro, la gente no lo entendía. Pero esto está peor, y sí que está dañando no solamente nuestro futuro, sino también el futuro de los que vengan detrás. Decía el presidente Chávez que los dirigentes iban de cumbre en cumbre, mientras que los pueblos iban de valle en valle. Con el calentamiento global todos vamos de valle en valle, pero nos empeñamos en no querer saberlo. No vayamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. De las cumbres borrascosas de Escocia al clima desértico de Egipto. La cumbre del clima de 2022 viene marcada por los efectos de una terrible pandemia, empañada a su vez por la guerra en Ucrania y amenazada por catástrofes que no se pueden ya ni ocultar ni achacar a otra cosa que no sea la actividad humana. Antropoceno, se conoce ya así a esta era geológica, donde el planeta Tierra está marcado no por glaciaciones, sino por la huella de la emisión de gases y calor que desprende la actividad económica humana. Por eso se insiste, aunque parece que nos da lo mismo, que estamos ante la penúltima oportunidad de reducir las emisiones para evitar los efectos catastróficos del cambio climático, que como siempre van a afectar más, igual que ocurre con un volcán, con un terremoto, con un huracán, con una pandemia, con una guerra, a los más pobres, a los países más humildes y dentro de esos países a los más humildes. Por eso esta cumbre de la COP27 es esencial para los más vulnerables, porque son los que ya están sufriendo de manera más radical todos estos impactos. Desde que en 1995 se celebró en Berlín la primera conferencia climática de la ONU, las negociaciones climáticas han estado casi siempre marcadas por la decepción y los incumplimientos. Y ya veníamos de las conclusiones sobre los límites del planeta que fueron señalados por un informe encargado al MIT por el Club de Roma, que se publicó en el 1972. Hay gente que alertó con tiempo, pero si el lugar en el mundo lo iba a otorgar la capacidad de consumo, a ver qué programa político iba a ir en la dirección contraria. Las advertencias han seguido. De aquel famoso mandato de Berlín, por el que las grandes potencias reconocían el peso que sus economías fósiles estaban teniendo en el calentamiento del planeta, pasamos al Protocolo de Kioto, que tanto prometió. Un documento en el que los países industrializados asumían compromisos de obligado cumplimiento y todo parecía ir bien. Pero entonces llegó la cumbre de Copenhague de 2009. El capitalismo es el fantasma. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. Ese fantasma del capitalismo provocó que Europa quedara eclipsada por el liderazgo nada ecológico de Estados Unidos. 5% de población, 25% de emisiones. Y donde dije Kioto, digo Copenhague. Y los compromisos de obligado cumplimiento eliminados para siempre. A partir de aquella reunión todo quedó en manos de la buena voluntad de los gobiernos. Y ya sabemos lo que pasa cuando a los neoliberales les das libertad para elegir entre salvar al mundo o salvar a los mercados. Por cierto, en aquella cumbre de Copenhague detuvieron y metieron en la cárcel al entonces presidente de Greenpeace, porque hay un ecologismo que lleva siendo consecuente desde hace mucho tiempo. No son oportunistas que se apuntan a un nicho electoral. No fue hasta la cumbre de París en 2015 cuando se consiguió invertir la tendencia negativa y el bloqueo de las negociaciones. Los gobiernos encargaron entonces al panel intergubernamental de expertos, el IPCC, un informe anual actualizado para poder organizar una hoja de ruta con la que mantener la subida de temperaturas del planeta por debajo del 1,5 grados. De ahí nació el Acuerdo de París, respaldado por prácticamente todas las naciones del mundo. Es decir, todo el planeta empezaba a estar comprometido y a su vez se comprometían a entregar periódicamente sus planes para reducir las emisiones. ¡Ay, benditos planes! Abordar el cambio climático no debe negar las necesidades legítimas de los países en desarrollo para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus pueblos. El problema es que, como se demostraría más tarde, la voluntad por sí sola es insuficiente para acabar con la crisis climática. Según los datos actuales, con los planes de descarbonización que cada nación ha presentado, resulta que la temperatura global subirá 2,7 grados a finales del siglo XXI y las emisiones de CO2 se incrementarán un 30% en 2030, que es lo que tiene dejar el futuro del planeta en las manos de la buena voluntad del capitalismo, que no es que la gente sea malvada, es porque si no hay beneficios, en el capitalismo es como cuando dejas de pedalear en una bicicleta. Los gerentes obedecen los mandatos de obtener beneficios en el corto plazo, no van a reducir esos beneficios.
Este es un momento de una tremenda esperanza y alegría, de optimismo y acción. Pero para abrazar las posibilidades del mañana, debemos rechazar a los perennes profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis. Lamentablemente, desde aquellos acuerdos incumplidos de París, no hemos vuelto a vivir una cumbre que haya adoptado decisiones verdaderamente ambiciosas. Seguimos sin soluciones que eviten el famoso grado y medio marcado por la ciencia como punto de no retorno. En 2019, la llamada Cumbre de la Ambición, la que se celebró en Madrid por la tensión política que había en Chile, lo único relevante fue el discurso de una adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg. Real danger is when politicians and CEOs are making it look like real action is happening when, in fact, almost nothing is being done, apart from clever accounting and creative PR. Pedir empatía a Bolsonaro o a Trump es como pedirle, no sé, a un Borbón castidad o comedimiento con los dineros públicos. Tiempo de actuar fue el lema de aquella cumbre, menuda ironía. Con la excepción de la Unión Europea, los grandes países emisores de CO2, Estados Unidos, Brasil, China, India, Japón, Arabia Saudí, entre otros, miraron para otro lado, dejando para las generaciones posteriores eso de salvar el planeta. ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. La COP26 en Glasgow supuso débiles avances en asuntos tan importantes como la adaptación, las pérdidas, los daños y la financiación climática. Hubo progresos, sí, pero insuficientes para la urgencia y la magnitud de la emergencia. I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. Las recientes inundaciones en Pakistán, que han provocado miles de muertos. La falta de lluvias en el Cuerno de África, que ha llevado a la hambruna a millones de personas. La sequía más intensa en 500 años en Europa o la peor temporada de incendios en España, que se nos va a quemar la península. Son algunos ejemplos de lo cerca que estamos del punto de no retorno y que nos han hecho olvidar los incendios de Australia y de Los Ángeles, las tormentas y huracanes en el Caribe y Estados Unidos, la sequía en África de la década pasada. Siempre la última catástrofe te hace olvidar a la penúltima. Ignorancia o indiferencia, afirmaba la Declaración de Estocolmo. La primera pudo ser esgrimida durante un tiempo como atenuante. La indiferencia, en cambio, no absuelve ante el tribunal de la posteridad. La COP27 de Egipto no es otra cumbre cualquiera. Estamos hablando de llegar a acuerdos para paliar la desigualdad a la hora de luchar contra la crisis climática. Que los países desarrollados, aquellos que más han contribuido al calentamiento del planeta, paguen en justa consecuencia la factura. ¿Cómo? Pues aportando fondos por daños y pérdidas, loss and damage en inglés, que es la que se usa en la jerga climática. Una especie de ayuda internacional tras los desastres naturales, pero con muchísimo más alcance. Por poner un ejemplo, compensar el costo de trasladar una ciudad de 10 millones de habitantes como Yakarta, que es la capital de Indonesia y que se está hundiendo por la subida del nivel del mar. ¿O cuánto cuesta indemnizar un continente como el africano, que a pesar de representar el 4% de las emisiones, se enfrenta a una exposición desproporcionada a los impactos climáticos? Según distintos estudios, África se está calentando 1,5 veces más rápido que la media mundial y cuidado, está llena de jóvenes y los jóvenes no se van a quedar allí. Está pegado, tiene el octite. La gente en Europa está ya harta de discursos huecos y promesas incumplidas. En la cumbre de París, los países ricos se comprometieron a que a partir de 2020 invertirían 100.000 millones de dólares al año. La cifra no llega a los 83.000 millones. Y el problema es que lo que se necesita ahora son ya billones. De inversión enormes en Qatar, por ejemplo, para hacer oasis en mitad del desierto para jugar un mundial. Un estudio del grupo de análisis británico Carbon Brief destaca que Estados Unidos aporta mucho menos dinero del que le corresponde, ya que es el mayor responsable histórico del calentamiento del planeta. Han entregado 7.600 millones de dólares, de los 39.900 que debería haber aportado. Luego está el Reino Unido, Canadá y Australia, que también están, qué curioso, por debajo de lo pactado. Claro, resulta que Estados Unidos encabeza el listado de morosos, comprensible. ¿Cómo vas a destinar 39.000 millones para salvar el planeta cuando estás entregando a Ucrania armas por valor de 50.000 millones de dólares? Lo primero es lo primero. Y el lobby del Pentágono manda mucho en Estados Unidos y el futuro no le importa. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo.
La supervivencia de nuestro planeta debería estar por encima de la derrota de Rusia o de cualquier otro pulso geopolítico. La Organización Mundial de Meteorología advierte que en el último año la concentración de gases de efecto invernadero ha alcanzado niveles sin precedentes. Se sitúan ya en los 1908 partes por millón, con una subida interanual absoluta de 18, un pico que nunca se había visto en la fecha, y es un 262% de la que había antes de la era preindustrial. Y por lo que se refiere al CO2, en el último año las concentraciones han subido 2,5 ppm, alcanzando la cifra de 415 ppm. Esta cifra es un 149% superiores a los niveles de dióxido de carbono que había antes de la industrialización. ¿Qué significan estos datos? Pues que los fenómenos meteorológicos extremos asociados a estas subidas van a condicionar el clima durante miles de años, porque van a provocar el calentamiento de los océanos, la pérdida de hielo polar, el aumento del nivel del mar, el cambio de las corrientes marítimas y de aire. Desgraciadamente esto no es una película de Hollywood en la que Estados Unidos salva a la humanidad en el último momento. Aunque no mires arriba, ya se han dado cuenta, incluso en Hollywood, de que así no hay futuro. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no es un comunista precisamente, pide a todos los gobiernos que cobren impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles. Biden está escuchando, ya no son solo los bolivarianos de Podemos. Añade también a los bancos, a los que exige que brinden asistencia financiera y técnica para ayudar a las economías emergentes a acelerar la transición energética. Una luz parece que viene de América Latina. Ahí está Gustavo Petro, que se ha decidido a convencer a Lula, a Maduro, a Arce y a los demás presidentes con frontera en la Amazonía para revertir la locura que puso en marcha Bolsonaro. Si lo logra, a Petro le van a dar un Nobel de la Paz, pero merecido. El bosque tropical más grande del mundo sufre la constante tala de sus árboles. La deforestación en la Amazonía brasileña es ya 5 veces mayor que en enero de 2021. De todas formas, y al margen de ayudas o apoyo financiero, lo que es seguro es que si no transformamos nuestra economía, desde la alimentación hasta el uso del suelo, si no cambiamos nuestro modelo energético, la situación va a seguir empeorando. O cambiamos el modelo económico o el fantasma capitalista va a apretar el acelerador hasta llevarnos al infierno climático antes de lo que pensamos. Por eso el capitalismo verde es un montaje, es capitalismo, pero no puede ser verde, es incompatible. Si los millonarios son los que van a solventar el cambio climático, el futuro del Amazonas va a ser como el futuro de Twitter. Después, claro, de que lo haya comprado Elon Musk. Por cierto, este es el tipo que dice que el planeta Tierra ya no vale, que quiera buscar sitio allá por las estrellas, no sé, por Marte. ¿Vosotros creéis que vais a tener un asiento en esa nave espacial? Las tesis decrecentistas cobran cada vez más fuerza, por el agotamiento del petróleo, el peak oil, y porque el planeta no aguanta más subidas de temperatura y también se están gastando los minerales raros, y China, India o Pakistán, cuidado, aún tienen que crecer mucho para alcanzar el nivel de vida de Europa, de Estados Unidos, de Japón o de Canadá. ¿Pueden decir los países ricos a los países pobres que no tienen derecho al mismo nivel de vida? Hombre, como poder pueden, pero les va a costar hacer guerras, que por sí mismas además son un desastre medioambiental y matan mucho. Pakistán, 33 millones de desplazados en las últimas inundaciones. Fueron 30.000 millones de euros en daños, mientras que ese país contribuye solo un 0,4% a las emisiones mundiales. Ni los obreros, ni los pueblos nativos, ni los pobres, ni las mujeres. En la lucha ecologista, el sujeto revolucionario vamos a ser todos, o no va a ser nadie. Pero no hay que caer en el discurso sobre el colapso, porque aun siendo cierto nos paraliza. Empecemos a hablar de transición ecológica y pongámonos metas cumplibles. Las cumbres del clima debieran ser el catecismo de esa transición y todos los partidos políticos, igual que están de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres, en vez de competir entre ellos, debieran incorporar en su programa la defensa real del medio ambiente, igual que se incorporan derechos que consideramos que son inexcusables. Bueno, es verdad que los negacionistas del calentamiento global son también de extrema derecha para todo. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? También está muy bien consumir personalmente menos, usar menos electricidad, gastar menos agua, consumir menos carne, plástico, vuelos.
pero dejemos una parte de nuestro esfuerzo para convencer a los grandes contaminadores. Como dijo el presidente venezolano en una cumbre en 2009, que cambie el sistema para que no cambie el clima.